Ya no solo se trata de un yo voy a hacer, yo me levanté, yo oré, sino ahora empieza nosotros oramos nosotros, hicimos nosotros, y esto nos da a entender muy clara la situación con respecto a la comunidad, a que tenemos un llamado a estar juntos, lo hemos dicho, lo hemos insistido, no se trata de andar solos por la vida, solos no podemos. El Señor puso alrededor de nosotros gente, hermanos, que nos han de tender la mano, y es importante tener eso, recordar definitivamente en esta labor de hacer la voluntad del Señor, esta labor de hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, ya sea en tu casa, ya sea en tu familia, ya sea en medio de la iglesia, trae oposición. Y lo hemos estado estudiando en el capítulo 4. Se levantan los enemigos, se burlan, hay un ataque verbal en contra del pueblo de Dios, tratando de hacernos menos, de intimidarnos. Después hay un ataque también físico, hay ataques de muchas índoles, de diferentes índoles aquí en Nehemías 4. Primeramente lo que estudiamos la semana pasada. El pueblo responde orando al Señor, acuden al Señor. El pueblo sabe que ahí está su socorro, ahí está su ayuda, y es lo que evidentemente nosotros como hijos de Dios es el primer lugar al que recurrimos. Muchas veces no es el primer lugar al que recurrimos, muchas veces estamos en medio de un problema y al primer lugar al que vamos es a un amigo, a ciertas personas, a ciertas instituciones, pero nosotros debemos tener bien claro esto: al primer lugar al cual hay que acudir es la presencia del Señor, es a nuestro Señor. Pensando en esto, recordaba el ejemplo de David, ¿no? David cuando es llamado por el Señor, incluso desde antes, David cuando, por ejemplo, con Goliat, si tú recuerdas un poquito la historia, él está con sus ovejas, él está siendo un pastor de ovejas literalmente, y de pronto va a dejarle las tortas a sus hermanos, ¿no? Le va a llevar el lunch a sus hermanos y se da cuenta que un hombre, un gigante, alguien enorme, está desafiando al ejército del Señor. Y con eso no solo está desafiando al ejército, a las personas, está desafiando a Dios mismo y se burla de ellos, ¿te acuerdas? Llega y los reta, algo parecido a lo que estamos viendo en Nehemías 4. Y de pronto David se para y dice: ¿cómo es posible que nadie haga nada, ¿no? Se supone que es el ejército. Y llega el pastor, ¿no? El pastor de ovejas, joven, chiquito, ¿no? ¿Te acuerdas aquel que no consideraban, ¿no? Cuando lo llegan a ungir, de pronto fue el menos considerado, fue que ya pasaron todos y no, pues no, te queda un hijo, pues sí, David, a ver, háblenle, y este es el que había sido el ungido, ¿no? De pronto llega y llega con el rey y le dice: yo voy a enfrentar a ese gigante, yo voy a hacerlo, y le ponen una armadura que dicen: estoy totalmente incómodo con esto, me pesa más de lo que me ayuda, y de pronto va y se enfrenta al gigante. Y las palabras ahí en 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
Todos no sabemos el final de la historia. David mata al gigante, pese a cualquier pronóstico. Un jovencito de estatura pequeña le gana a un hombre grande, preparado, entrenado, ¿no? Pero no solo que David llevara una honda y 7 piedras, no era solo, esa no era el arma de David, que era el arma de David que iba en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso fue lo que le dio la victoria. Y dice ahí más adelante: el Señor te entregará en mis manos hoy, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. No dice para que toda la tierra sepa que David se levantó e hizo, no. Para que toda la gente sepa que hay Dios. Nosotros estamos en ese trabajo de reconstrucción. Nosotros estamos en este trabajo en el que hemos encontrado oposición, en el cual hemos luchado, ¿no? Y ¿sabes qué? El Señor nos dará la victoria. El Señor, como a David, nos dará la victoria. No que nosotros seamos unos campeones. El campeón es Jehová de los ejércitos. El campeón es el Señor que está sobre todas las cosas. Pero Dios nos dará la victoria y nosotros responderemos para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. No se trata de nosotros, se trata del Señor de los ejércitos. Hermano, así que cuando nos levantemos a trabajar, cuando hagamos un esfuerzo, tomemos nuestras armas, como lo hemos visto en Nehemías 4. Tomemos nuestras armas y nos dispongamos a hacer la obra del Señor. No perdamos los ojos de esto. Si el Señor no viene con nosotros, acuérdate de Moisés. El pueblo había pecado, el pueblo había hecho cosas que abiertamente el Señor había dicho que no hicieran. Se toman medidas, hay un juicio y de pronto llega Moisés delante del Señor y el Señor le dice: ok, yo te mandé a hacer esto, hazlo, pero solo que no iré contigo. Ve y hazlo, cumple lo que mi llamado. Yo te dije que fueras a hacer esto, pero a consecuencia de este pecado yo no voy contigo. ¿Te acuerdas de la respuesta de Moisés? Moisés le dice: Señor, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy a hacer nada. Moisés sabía que el poder del ejército de Dios, que si habían salido de Egipto, que si habían atravesado el mar, que si habían sido sustentados en medio del desierto, esto no era por la capacidad de Moisés, esto no era porque el pueblo haya sido un pueblo muy capaz y muy buen pueblo, era porque el Señor les había dado su presencia. Así que sin la presencia del Señor, en vano trabajamos. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 4. Vamos a ver desde el verso 16. Nehemías 4. Vamos a leer del 16 al 23. Dice así. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice: desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar el alba hasta que salían las estrellas.
En aquel tiempo, dije también, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero en el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hoy nos disponemos a abrir, sabiendo, Señor, que tú a través de ella vas a hablarnos, que tú a través de ella vas a hacer tu obra, Padre, porque tú nos has encomendado a ti y a tu palabra de gracia para que seamos edificados como iglesia, Padre. Habla, Señor, a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar esa trompeta, Señor, que nos guíe, Padre, en el camino que debemos seguir, en nuestras decisiones, en esta lucha, en esta guerra que tenemos, de la cual, Padre, somos tus soldados. Te damos gracias por lo que has de hacer esta mañana, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está Nehemías en esta situación. Nehemías está recibiendo un ataque. El pueblo del Señor está recibiendo un ataque, ¿no? Toman entonces las armas, ¿no? Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Esas son nuestras armas. Ahora tenemos un pueblo armado. Ya no es un pueblo indefenso. Un pueblo armado delante del Señor. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor nos ha dado armas. El Señor nos ha dado lo necesario para la guerra que estamos librando, ¿no? Pero recuerda, el tener un arma, el estar en esta guerra, no tiene que ser una limitante para hacer la obra. El pueblo de Dios no solamente se enfrascó en la lucha, sino, dice el versículo 16 que ya leíamos, ve al versículo 16, dice: desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas. Los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa. Dice aquí, la mitad de mis hombres, unos trabajaban en la obra, pero otros estaban con las armas, ¿no? Y dice el versículo 17, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Hermano, trabajamos, nos esforzamos, pero no podemos descuidarnos. Estos hombres en una mano traían la cuchara de albañil, los tabiques para reedificar, pero en otra mano traían el arma. No podían descuidarse. Y las armas que podemos ver aquí son obvias, ¿no? La espada, las lanzas, habla de corazas, habla de escudos, de arcos, ¿no? Pero no solo son esas armas, sino algo importante. Leíamos el versículo 16, una vez más te lo voy a leer. Dice: desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas. Cuando Nehemías dice la mitad de mis hombres, no está hablando de alguien que necesariamente le servía, o él no está diciendo algo así como que ellos me pertenecen, como que yo soy el amo y ellos son mis hombres, ¿no? En realidad, más que hablar como de propiedad, está hablando de pertenencia. Es como cuando yo digo México es mi país. No es que literalmente México me pertenece, es más bien yo pertenezco, es el lugar donde estoy, es mi gente, mi familia. No estoy hablando que me pertenezcan, sino que es el lugar, ¿no? No es que ellos sean de mi propiedad, es el lugar donde pertenecemos. Entonces, más bien lo que está diciendo aquí Nehemías, ¿no? Que tenía hombres de confianza, hombres alrededor de él, sus hombres, ¿no? Mi familia, mis hermanos, no que me pertenezcan, sino el lugar a donde yo pertenezco y nos ha mandado a luchar juntos. Parte de esas armas,
o esas armas que no eran evidentes como la espada o como las corazas o como las lanzas. Parte de esas armas era la unidad y la confianza mutua. La unidad y la confianza mutua. Más adelante vamos a ver esta cuestión de la unidad, pero la confianza mutua, es importante saber esto. El Señor habla de la confianza que debemos tener. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú has sido enseñado y sabes que puedes tener confianza en la doctrina que te han enseñado, pero también tienes confianza en las personas que te han enseñado esta doctrina. La relación que tenemos como iglesia es una relación de confianza. La relación que tienes con el equipo con el cual Dios te ha enviado a servir y a luchar debe ser una relación de confianza. Tu matrimonio es una relación de confianza. Tu familia es una relación de confianza. Para trabajar, para luchar, necesitamos esto. No podemos salir en una lucha que está afuera si tenemos primero una lucha adentro. Necesitamos personas de confianza. Necesitas alguien en quien confiar para la lucha que Dios te ha encomendado, para el trabajo que Dios te ha encomendado. Es importante que busques a alguien de confianza, que guarde tu espalda, que te diga cuando estás en un error, que te diga si hay algo en tu vida que tienes que hacer diferente y que tú le digas también. Recuerda, hermano, estamos llamados a una comunidad, y no solamente eso, necesitamos una comunidad en la que haya una confianza mutua, un trabajo mutuo, un ministrarnos, un servirnos en confianza mutua. Y esa era una de las armas que tenía Nehemías. La mitad de esos hombres traían armas, de esos hombres de Nehemías, como él les llama, la mitad de mis hombres, ¿no? La mitad de esos hombres traían armas. Y Nehemías, también sabio, ¿no?, los envía a la mitad con armas y la otra mitad trabajaba. De esa gente más cercana, o de estas personas con una mayor confianza de Nehemías, unos estaban trabajando la mitad y la otra con las armas, en guardia. No estaban peleando, solamente estaban vigilantes, en guardia. Repito, no podemos descuidar el trabajo por solo vigilar. Hay que hacer las dos cosas: trabajar, pero tener las armas listas. Dice el versículo 17: los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban el arma. El reino de Dios se construye, como decíamos, con tu maleta de herramientas para trabajar, ¿no?, pero también de armas, ¿no?, para venir con toda nuestra fuerza espiritual, con toda esa fuerza que el Señor nos ha provisto para trabajar, pero también luchar y edificar al pueblo de Dios, edificar la obra que el Señor nos ha dado. Y hay algo importante: se establece un sistema de alarmas. Vamos a leer el versículo 18, Nehemías 4:18, dice así: cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. O sea, aparte de un arma en la mano, una espada en la mano, y en la otra estaban trabajando, la carga, etcétera. Aparte tenían una espada en la espalda todos ellos, ¿no? El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es importante considerar esto. Nehemías, que era el líder guiado por el Espíritu Santo para esta obra, tenía una persona al lado con una trompeta. Acuérdate de Moisés, ¿no?, o de este peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, que se movían con la nube de fuego en la noche y con la nube de día para que pudieran moverse. Y de pronto Moisés sacaba la trompeta, sacaba al trompetista y daba la señal, y esa era la señal para que todo el pueblo se levantara. Imagínate, aproximadamente 2 millones
de personas escuchando atentamente una señal, una trompeta, y entonces todo el pueblo se movía. Así también Nehemías tenía alguien a su lado con una trompeta, dispuesto, capacitado para poder dar la señal de alarma. Dice el versículo 19: y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. Esta expresión, estamos separados en la muralla. La obra es grande y extensa, el trabajo es grande y extenso, y hay cosas que nos separan. Estamos separados el uno del otro. Alguien estaba trabajando en algún lugar y alguien estaba en otro lugar. Recuerda que la muralla medía alrededor de 2,5 metros, 3 metros. Entonces, el simple hecho de alguien estar trabajando de un lado de la muralla y el otro del otro lado ya era una separación. No había una comunicación muy fácil, ¿no? Y no solamente eso, la distancia. Nehemías sabía que tenía que mantenerse bien comunicado por el trabajo que se iba a hacer, ¿no? Y ahora las trompetas eran una buena forma de comunicación entre el pueblo de Dios. Necesitamos estar atentos a las alertas, a las alarmas que el Señor ha puesto, y saber esta cuestión de la comunicación. Déjame decirte algo, creo que la mayoría de los problemas que hay, no solamente en la iglesia, sino en los matrimonios, sino en las familias, en el trabajo, ¿no? La mayoría de esos problemas se resumen a problemas de comunicación. Y es algo que muchas veces nosotros no privilegiamos, no hacemos, ¿no? Muchas veces cuando hay algún problema, alguna situación, lo primero que hacemos es hacerle la ley del hielo, ¿no? Tengo un problema con mi esposa y lo primero que hago es hacerle la ley de hielo y le dejo de hablar, ¿no? Tengo un problema con mi hermano y lo primero que hago es hacerle la ley de hielo y le dejo de hablar, ¿no? Y no privilegiamos esta cuestión de comunicación, ¿no? Hay cosas que no necesariamente son problemas que nos alejan, ¿no? Hay realidades distintas, ¿no? Hay realidades distintas para las personas, distancias, horarios, ¿no? Cada quien está en una posición en la guerra, en diferente cuartel, ¿no? No necesariamente son problemas los que hacen esta situación de comunicación, sino el mismo trabajo en sí, ¿no? Como te decía, el pueblo aquí estaba y lo dividía la muralla, lo dividía la distancia. Hay veces que hay partes, realidades mismas del trabajo que Dios nos ha dado a hacer, que hacen un espacio entre nosotros, que hacen un espacio, por ejemplo, entre las familias. Tal vez, por ejemplo, los horarios. No es que haya falta de comunicación por una intención de no estar comunicados, ¿no? Hay veces el esposo sale de la casa a las 6 de la mañana y regresa a las 9 de la noche cansado, y hay falta de comunicación, no tanto porque haya un problema, sino por los horarios. Pero eventualmente esa falta de comunicación en el futuro va a causar problemas, va a causar dificultades, ¿no? Como te decía, hay distancias, horarios, situaciones que, sin ser un problema en sí, nos alejan de nuestros hermanos, de la gente con la que estamos llamados a luchar. Pero algo que hizo Nehemías, él previó eso. Hay distancia. No nos podemos estar viendo todo el tiempo. Hay alejamiento por situaciones mismas del trabajo, de la vida. Pero entonces genera un sistema de comunicación eficiente para los momentos difíciles, ¿no? Es importante, dice ahí en la Biblia, ¿no? Versículo 19, estamos separados en la muralla y lejos el uno del otro. Debemos aprender a notar estas realidades que a veces, como te decía, son un problema. Hay alguna circunstancia en la cual yo decido
y no privilegio la comunicación. Pero hay momentos en los cuales no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Debemos tener bien claro y observar estas realidades desde antes. En este momento todavía no se había dado el problema no había un problema de comunicación, pero Nehemías observó, es necesario una trompeta para que no haya ese problema, no negarlas en este espacio. De pronto se genera este espacio y es difícil trascender, ¿no? O pasar al otro lado, ¿no? Con el fin de alertar a todos los obreros. Recuerda, estaban en guerra, estaban buscando ser atacados, y no en guerra, estaban siendo atacados, había una conspiración, su vida peligraba, y entonces era importante. Hermano, nosotros debemos tener bien claro, no ignorando las maquinaciones del diablo, no ignorando sus conspiraciones. El diablo quiere meterse en tu familia, el diablo quiere meterse en tu matrimonio y quiere destruirlo. El diablo quiere meterse en la iglesia y quiere destruirla, no ignorando las maquinaciones. Entonces necesitamos poder observar eso desde antes para poder fijar acciones que eviten o que pongan una solución a esta separación. Dice el versículo 18, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Había alguien, como decíamos, ¿no?, que tocaba la trompeta y daba una alerta, una señal. Este estaba directamente bajo las órdenes de Nehemías como comandante de esta obra. Dice el versículo 20. Bueno, antes de pasar al versículo 20, no dice, va a haber muchas trompetas, ¿no? Va a haber una trompeta acá y varios metros allá va a haber otra y otra. Una sola trompeta, una sola persona que da la indicación. A veces tenemos ese problema. Un predicador decía, a veces hay muchas trompetas y tus hijos no saben qué trompeta seguir, ¿no? El papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, ¿no? Y los hijos, pues, ¿cuál trompeta, no? ¿A quién le hago caso, no? Es importante que sepamos que la instrucción, el de la trompeta y Nehemías estaban de acuerdo. Nehemías daba la indicación y entonces salía una sola voz que el pueblo podía distinguir. Si hubieran salido muchas voces, ¿no? Alguien está diciendo, yo la doy porque veo algo. No, pero yo no vi nada. Una sola voz que está dando las señales de alerta. Es importante saberlo. Ahora sí dice el versículo 20. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta frase que veremos un poquito más adelante, pero que me trae esperanza y que es con lo que empezábamos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pero antes de esta cuestión de Dios pelear por nosotros, le está diciendo al pueblo, en el lugar en el que oigan el sonido de trompeta, reúnanse allí con nosotros. No le está diciendo, si oyen la trompeta, todo el mundo agarre el arma y salga a pelear en contra del enemigo. ¿Cuál es la primera acción? Toca la trompeta y necesitamos estar juntos antes de salir a pelear. No podemos salir a pelear cada quien a nuestras propias expensas. Necesitamos reunirnos. La Nueva Traducción Viviente traduce el texto, el versículo 20 así: cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué dice? Corran. Cuando escuches la alarma, puedes estar en algún otro lugar. Puede haber una muralla de 3 metros que te esté separando. Puede ser que tu horario no te esté impidiendo estar junto con las personas que Dios puso al lado tuyo en este trabajo. Puede haber muchas cosas que te separen. Decíamos, problemas
o quizá situaciones nada más. Pero ¿cuál es la labor? Escuchas la alarma y corre, dice la Nueva Traducción Viviente. Corre hacia el lugar en donde están tus hermanos. Ahí es el lugar. Escucha la alerta y corre al lugar donde están tus hermanos. La traducción podría traducirse de esta manera: donde quiera que estés y escuches el sonido de la trompeta, busca y únete con nosotros. Y las personas y la gente que estaba trabajando estaba listo para que en cualquier momento que escucharan la alerta, no fueran sorprendidos por sus enemigos, sino más bien siguieran todos el plan. La trompeta, donde suena la trompeta es el lugar de reunión. Donde suena la trompeta es donde todos nos unimos. Pudiera haber diferentes alarmas que podemos ver, alertas. El Señor nos habla y el Señor indica donde hay algún problema, donde hay un riesgo. Y de eso se trata lo que decíamos hace un momento en relación a la comunidad y a la gente de confianza. Es necesario que haya alguien a tu alrededor que te haga sonar la trompeta cuando estás en riesgo, que dé una alerta. Puede ser una alerta, puede ser alguna conducta, por ejemplo, en tus hijos. Hay una alarma, hay que correr hacia donde estamos tú y yo, la familia, y reagruparnos y tomar decisiones. Como te decía, hay una conspiración en contra de las familias, en contra de la iglesia. Y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Lucha por tus hijos, por tu esposa. Es una lucha en la que la familia es importante, en que la unidad como familia es importante. Únete, busca las alertas. Cuando escuches la alerta, no es la señal. No es como la alerta sísmica, ¿no? Que suena la alerta y todo el mundo sale corriendo para todos lados, ¿no? La alerta sísmica, no la alerta sísmica. La alarma es, no todos salen corriendo a todos lados, sino allí donde suena la alarma, todos nos unimos, todos nos juntamos, buscamos unidad. No alejarnos, buscamos unidad. Y bien, hay una realidad en esto, ¿no? Ya ellos tienen establecido el sistema de alarma, ya ellos tienen el sistema de seguridad establecido, tienen espadas ceñidas a sus espaldas, armas, están trabajando. Hay un muy buen diseño. Pero dice, vamos por favor al Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer desde el versículo 1. Podemos tener todo el sistema diseñado, pero recuerda, la principal arma, dice Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Puede haber constructores, pero si el Señor no está construyendo, si no es su obra, en vano nuestro trabajo, en vano nuestro esfuerzo. Sigue diciendo ahí, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Recuerda cuál es lo que está diciendo ahí Nehemías. Traigan sus espadas, traigan todo lo necesario. Cuando toque la trompeta, nos juntamos todos y Dios peleará por nosotros. ¿Cuál es la principal arma en esto? La presencia de Dios, el Señor. No les dice, tocamos la trompeta,
y nos salimos todos a luchar. Dice aquí, nuestro Dios peleará por nosotros. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Puedes tener el mejor sistema de alarma, puedes tener las mejores armas. Ya estudiaste cómo atender a los jóvenes, ya estudiaste muchos libros de cómo tener un buen matrimonio, ¿no? Pero si el Señor no está en todo eso, en vano es el esfuerzo. Dice el versículo 2: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos, el versículo 3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Y sabes que, hermano, no se trata de que mis hijos son mis flechas y yo soy el guerrero. No. Mis hijos son las flechas y el guerrero es Dios. La mano del guerrero no es la mía. La mano del guerrero es la mano de nuestro Señor. La pelea la peleará el Señor. La victoria la obtendrá el Señor, no nosotros, ¿no? Versículo 5. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Ahora vamos por favor a Jueces 23. Desde el capítulo 9, Jueces 23. Josué está hablando al final ya casi de su vida, ¿no? Ya está llegando el fin. Y dice así, Jueces 23, versículo 9, también te leo la Nueva Traducción Viviente, y dice así: pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Le está hablando un pueblo victorioso, ¿no? Le está hablando un pueblo que ha derrotado. Dice que nadie ha podido derrotarlos. Aquí está hablando de un pueblo en victoria. Y dice el versículo 10: cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo. ¿Por qué dice aquí? Porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Otra vez, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro talento, no es por nuestras armas, sino porque el Señor pelea por ustedes. Tú eres un gran pueblo, le está diciendo Josué, ¿no? Han expulsado a grandes naciones, a gente poderosa. Solamente uno de ustedes hace huir a 1000 hombres. ¿Te imaginas que el enemigo pueda vernos así? O sea, una sola persona hace huir a 1000 hombres. Pero dice aquí, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Siempre me viene a la mente, no sé si ya se los he contado, un video que vi hace muchos años, en el cual viene un león, me parece, un tigre o algún felino feroz, siguiendo a un osito bebé, ¿no? Y está el osito y de repente el tigre quiere comerse al osito, ¿no? Y hace todo lo necesario, pasa por unas piedras, llega y de pronto ya está enfrente del osito. Y el osito voltea y hace un rugido de osito bebé, ¿no? Y se queda así espantado el tigre y se voltea y se echa a correr, ¿no? Y hasta ahí es una perspectiva, ¿no? Todos pensamos, pues el osito bebé pues lo espantó. Atrás del osito bebé estaba la mamá, enorme, imponente, haciendo un rugido enorme que hizo huir al león. Es lo que le está diciendo, que han luchado y todo, pero bueno, tú eres ese osito bebé, ¿no?
pero el Señor pelea por nosotros. El Señor es que está detrás de nosotros, ¿no? Y Él es el que hace huir al enemigo. Él es el que hace huir a esas 1000 personas, ¿no? Solo uno de ustedes lo hará huir. Pero dice el versículo 11, así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Acuérdate que el amor en la Biblia no es como lo manejamos a veces en esta cultura, ¿no? El amar es lo que siento, el amar es lo que siento en la panza, ¿no? El amor no es eso. El amor más bien es una decisión, un acto de la voluntad. El enemigo huirá porque el Señor pelea por ti. Pero tú tú tienes una chamba. Asegúrate de amar al Señor tu Dios. Dice el versículo 12, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de estas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a todos estos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les ha dado. Nuestra principal labor es amar a nuestro Dios, no apartarnos de Él. ¿Qué le dice? Si se aparta de Él, afuera de este camino, fuera de la voluntad del Señor, las cosas son diferentes. Estamos a expensas de cualquier cosa. Pero podemos estar rodeados por nuestros enemigos, podemos incluso estar aislados del mundo, ¿no? Pero si Dios está con nosotros, Él está listo para luchar por nosotros. Y es la seguridad que tiene Nehemías. Escucha la alarma, vente para acá, estamos juntos y nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías tenía bien claro, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no está en la ecuación, hermano, si Dios no está en la ecuación, preocúpate. Ahí sí, estamos a expensas de cualquier cosa. Si no hemos decidido amar al Señor, si no hemos decidido entregar nuestra vida a Él, como decíamos, puedes tener la mejor arma, puedes ser la persona más capaz, pero si el Señor no está con nosotros, somos hombres muertos. Necesitamos la presencia del Señor. Nehemías 4:20 dice: en el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. A Nehemías no le cabía duda de que el Señor iba a obrar en su favor, porque ellos estaban haciendo la obra de Dios. El éxito de esta obra no depende, como decíamos, del mero esfuerzo humano. Tenemos que esforzarnos, estar atentos, portar nuestra arma, esforzarnos. El esfuerzo sigue siendo necesario, pero necesitamos la dependencia de Dios. Que leíamos, ¿no? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Si el Señor no guarda tu matrimonio, en vano todo tu esfuerzo. Si el Señor no guarda a tus hijos, en vano todo nuestro esfuerzo. Si el Señor no guarda la iglesia, en vano. ¿Qué le decía Josué al pueblo? Asegúrate de amar a Dios.
no saques a Dios de la ecuación. Dice el versículo 21. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Leíamos en el Salmo: en vano que yo me levante tempranito y me vaya a acostar bien tarde, si el Señor no está con nosotros. Decíamos hace ratito, si bien el Señor está con nosotros, también es necesario nuestro esfuerzo, también es necesario nuestro trabajo. Estos hombres, dice que desde el versículo 21, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. No había descanso. Era un momento en el que no podía haber descanso. Y hermano, hay momentos así. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Nehemías llegó de Babilonia a construir la obra? Se tomó 3 días, ¿no? Llegó, observó y decidió descansar 3 días. Hay momentos en los que uno descansa. El Señor creó el día de reposo y en su momento vimos esto, ¿no? Hay momentos para descansar, pero hay momentos en los que tienes que estar alerta todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. No podemos descuidarnos. No puedes quitar los ojos de tus hijos. No puedes quitar los ojos de tu esposa, de tu esposo. Porque ¿sabes qué? Hay una conspiración en contra de ellos. Y si tú eres quien tiene que dar la alerta, la alarma, no puedes. O sea, el que da la alerta, la alarma, no puede estar descuidado. Tenemos que estar observando, viendo con el alarma desde la mañana, dice aquí, hasta que salían las estrellas. Dice, en aquel tiempo, dice el versículo 22, en aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase toda la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. O sea, el pueblo en el día estaba trabajando y en la noche estaba vigilando. No perdían el objetivo. Desde el amanecer hasta que estaba oscuro. Probablemente algunos de ellos acuérdate que muchos de los que estaban trabajando no eran siquiera muy cerca de la zona del trabajo. Probablemente podían estar viviendo a varios kilómetros de distancia. Otra vez, no se vayan. Necesitamos que trabajes y necesitamos que en la noche vigiles. Necesitamos tus ojos en medio de la iglesia. Tal vez tú eres los ojos en la espalda de tu hermano. Por supuesto no para juicio, por supuesto no para tirarlo, sino, hey hermano, para darle la alerta, hermano. ¿No? Porque a veces lo hacemos por juicio. Vemos una alerta y se dice cristiano. Si tú estás viendo en riesgo la vida de tu hermano, y lo digo literalmente, pero también la vida espiritual de tu hermano, quizá tu hermano está a punto de caer en pecado y tú te estás dando cuenta. En vez de decirle a 20 personas, oye, ese hermano se ve que anda mal, mejor agarra tu trompeta y ve con tu hermano a darle la alarma. Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que esto. Sé los ojos de tu hermano en su espalda. Tal vez son cosas que él no está alcanzando a ver. Tal vez son cosas que él no está alcanzando a discernir. ¿Te acuerdas de Caín y Abel, no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué respondió? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano?
Imagínate que el Señor hoy te pregunte, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ese hermano que tal vez ya no ves al lado, ese hermano que sí, tal vez cayó en pecado, ese hermano que tiene una tristeza en su corazón. ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta de Dios? ¿Dónde está tu hermano? ¿La de Caín? ¿Que acaso soy el guarda de tu hermano? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Caín? Sí, eres el guarda de tu hermano. Eres el guarda de tu hermano. Ve a tu hermano de al lado, ve a tu hermano de atrás. El Señor te puso para proteger su vida. Él está a un lado y no ve algunas cosas en su espalda y Él trae una espada aquí. Pero si alguien llega por atrás a querer hacerle daño, podría lograrlo. Pero si tú estás atrás de Él, también con tu espada, hay del solo, porque no hay nadie quien lo levante. Somos llamados a estar en comunidad. Ellos sabían que el muro no se reedificaba solo para hacer una bonita obra, ¿no? El muro no estaba solo para que digan, qué bonito muro hicieron, ¿no? No era una obra artística, arquitectónica, no solo era un muro para que se viera bonita la ciudad, para embellecer la ciudad. Su defensa fortificada, conjunta de muros y puertas, era cuestión vital para garantizar la seguridad del pueblo más adelante. Nosotros hacemos cosas en medio de la iglesia, nosotros hacemos cosas por la familia, no solo para que se vea bonito, sino porque estamos en unidad y trabajando juntos, no solo para que se vea bonito, sino, hermano, porque estamos en medio de una guerra y es de vida o muerte el que estemos trabajando en unidad, en el que estemos trabajando juntos. Dice el versículo 23, ni yo, está hablando Nehemías, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. ¿Te das cuenta? Incluso Nehemías no dice, bueno, ya está la ciudad bien resguardada, ya están ellos con sus, y ya mis hombres la mitad trabajando y la mitad cuidando, y bueno, ya todo el mundo está bien armado. Y Nehemías dice, pues me voy a dormir, ¿no? Ya dejé a todos bien organizaditos, ¿no? Nehemías, ni yo, ni sus hermanos, ni su gente, la gente que estaba alrededor de él, ni uno de ellos se quitó la ropa. ¿Qué quiere decir eso? Estaba listo para salir, ¿no? Cada uno llevaba su arma aún en el agua. ¿Qué interpretación podemos darle en el agua? Pues no hay algo claro. ¿O a qué hace referencia? Podría ser una frase que se usaba en ese tiempo, ¿no? Pero el sentido de la frase es que en ningún momento se quitaba el arma, ¿no? Ni aun cuando se iba a bañar o cuando, en ningún momento se quitaba el arma. A veces pensamos eso, ¿no? Como papás, por ejemplo, ¿no? Al ver las situaciones con nuestros hijos, pues hay que lo vea su mamá, ¿no? Yo ya voy a trabajar y pues ahí hasta bolas, ¿no? El líder, Nehemías, no se quitaba el arma ni siquiera, padre. Estaba vigilante, era parte de esto. Y cuando digo el líder, no me estoy refiriendo solo a las personas que tienen, vamos a decir, un liderazgo quizá reconocido o un título, ¿no?
sino esposo, tú eres líder de tu casa. Esposa, tú eres líder de tu casa. Tú tienes influencia. Entonces, cuando digo líder, no estoy hablando de 2 o 3 personas. Cuando digo líder, estoy hablando de todos nosotros que estamos aquí. Los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos estar armados hoy con la misma actitud. Necesitamos estar siempre listos, siempre vestidos, siempre preparados, ¿no? Siempre con la armadura del Señor, siempre con esas armas espirituales, ¿no? Listos, porque un día el Señor sacará la trompeta y nos llamará a todos a casa. Y llegaremos todos y tenemos esa esperanza. La esperanza de ver a nuestro Señor un día y que vamos a estar allá reunidos con Él. Pero mientras tanto, hermano, no te descuides. Hoy hay una lucha que es evidente. ¿No te has dado cuenta? Prende las noticias. Hay una lucha. ¿No te has dado cuenta? Voltea a ver a tus hijos. Hay una lucha. ¿No te has dado cuenta? Voltea a ver a tu hermano. Hay una conspiración en contra de él para que él caiga. Voltea a las personas que estamos en una lucha. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Tengamos bien claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, que necesitamos tomar nuestras almas, la espada de la palabra del Señor, lo que el Señor ha traído a nuestras vidas, lo que el Señor te ha dado para la lucha en la que estás. Y hermano, está atento a las alarmas, está atento para que te juntes con aquellos que Dios ha puesto alrededor tuyo. Y hermano, no te preocupes en esta lucha, nuestro Dios peleará por nosotros. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre. Porque tú, Señor, no nos has llamado de acuerdo a nuestro talento o capacidades, Señor. Si tú no nos has llamado en tu misericordia, en tu amor y en tu gracia, Padre. Pero no nos has dejado solos, sino que sabemos que esta lucha que tenemos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestras casas, por nuestra iglesia, Señor, no es una lucha, Señor, que nosotros tengamos, en la que tengamos que estar solos, Señor. Primeramente nos has dado una comunidad, Señor, nos has llamado, nos has mandado, Señor, al Espíritu Santo, aquel que está llamado a estar al lado nuestro, Dios. Has levantado voces que nos alertan de los problemas, de las situaciones, Señor. Pero, Señor, más que todo eso, Dios, tu presencia está con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Y hoy, Señor, queremos hacer eso, volver nuestros ojos a ti, Dios. Quizá muchos de los que estamos aquí nos hemos esforzado y hemos trabajado, incluso estamos cansados, Señor. No hemos dormido, hemos estado vigilando, hemos estado trabajando. Y hoy, Señor, venimos delante de ti cansados y con una obra a la mitad, Señor. Y no sabemos en riesgo, sabemos que nuestra vida peligra, Señor. Pero lo trágico, Señor, no es eso. Lo trágico, Señor, es que muchos de los que estamos aquí te hemos sacado de la ecuación. Tú no eres nuestra prioridad, tú no eres el primer lugar en nuestras vidas. Y nuestra pelea y nuestra lucha y nuestro trabajo, Señor, ha sido en vano. Porque tú no eres el que ha vigilado nuestro hogar. Tú no eres el que ha vigilado, Señor,
el que ha trabajado, Señor. Y yo puedo esforzarme y trabajar y nunca llegar a nada, Señor. Si no sé que el que lleva el sustento a la casa eres tú, que el que trae seguridad a la casa eres tú, que el que trae seguridad y el que vela por nuestros hijos eres tú, Señor. Hoy, Señor, estamos arrepentidos de que tú no eres nuestra prioridad, Señor. Y queremos ser honestos contigo, Señor. No ha sido nuestra prioridad, Dios. Cualquier cosa ha estado antes, Señor. Y hoy venimos delante de ti heridos, porque hay algunas flechas que sí nos han dado, Señor. Venimos cansados, Señor, por este trabajo que ha resultado en vano, Señor. Pero dice tu palabra: venid a mí, aquellos que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, hoy venimos delante de ti, Dios, porque no queremos hacer nada, como decía Moisés. Incluso no queremos hacer lo que tú nos has dicho que hagamos si tu presencia, Señor, no viene con nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Pon hambre, Señor, en cada uno de nosotros, hambre de tu palabra, Señor, hambre de conocerte, hambre de amarte. Queremos necesitar de ti como necesitamos de la comida todos los días, Señor. Que esa sensación que tenemos de hambre cuando ha pasado tiempo y no hemos comido, Señor, sea la misma sensación, Señor, cuando hemos estado lejos de tu presencia, Señor, y no traemos nuestra espada y no traemos tu palabra en nuestra mente, Señor. Queremos tener hambre de ti, Señor, hambre de ti, de tu presencia, Señor. Y ahora sí, Señor, estando en tu presencia, poder decir, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas, Señor. Y que puedan huir, Señor, esos 1000, no de mí, Señor, sino de tu presencia en mi casa, Señor. Que puedan huir esos 1000, Señor, no de nosotros, Dios, sino de tu presencia en medio de tu iglesia, de tu presencia en medio de nuestras decisiones, de tu presencia cuando voy al trabajo, Señor, de tu presencia, Señor, cuando tengo que disciplinar a mis hijos, Señor, de tu presencia en mí, Señor, cuando tengo que tomar una decisión. Gracias por estar en medio nuestro, Señor. Y hoy salimos de aquí, Señor, valientes, esforzados, dispuestos a trabajar y a luchar, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y honramos en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre delante del cual se va a doblar toda rodilla, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming, con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder.
Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Vida nueva para el mundo.